ustedes? ¿Bien? Los saludo, soy el doctor Pedro Alcántara Valdivia, gerente público por segunda vez, y el hecho es que estoy por primera vez con ustedes acá en la Universidad San Martín de Porres. El tema que me han mencionado en el tema de salud pública es que tema de los adolescentes. Ustedes van a revisar, tanto en teoría, que ya deben haberlo hecho, pero también en la práctica, lo que es la guía de atención integral del adolescente. Entonces, como eso ya lo van a revisar de una u otra manera y más de una vez, pero también con el enfoque que el doctor Díaz siempre nos ha señalado y estamos totalmente de acuerdo, y así lo estamos haciendo con los grupos de alumnos, ustedes siempre tienen que fijarse no solo por estudiar y aprobar. En el caso de ustedes, por lo menos en el grupo los 4 grupos que tengo, sabían muy escasamente qué cosa es el SERUM, cómo se hace el SERUM, cómo se trabaja en el SERUM. Ustedes, después de empezar el internado, ¿qué viene? El SERUM, probablemente la mayoría. Levanten la mano los que van a hacer SERUM. Un grupo no va a hacer, pero la mayoría sí. Entonces, todo lo que hagamos tiene que estar dirigido, trasládense al escenario, la atención del niño, la atención de la gestante, la atención, etcétera. Si estoy en el SERUM, y en el SERUM van a estar acompañados por 2 o 3 alumnos, por 2 o 3 colegas, no. Ahí van a estar ustedes, únicamente ustedes. No hay más, no hay nadie más y van a tener que hacer alianza. Entonces, la exposición ahora que voy a hacer de adolescentes, como se habrán podido dar cuenta, es voluminosa. ¿Por qué? Porque también sé que ustedes estudian más de PowerPoint que de los libros. Y eso no tiene nada de malo, ok. Pero sobre adolescentes hay mucha información bastante rica y que era importante también ponerles en autos. Es más, en la exposición vamos a ver que es una etapa de transición un poco difícil, pero es trascendental. Y es por eso que me he esmerado en tomar información, tanto antigua como información actual. Hay una exposición muy antigua que vamos a mirar ahí, y ese es el adelanto y parte del seminario que van a hacer. Casi todas las láminas de una parte que dice Información 2006. En ese año 2006 yo estaba de director ejecutivo de estadística a nivel nacional en el Ministerio de Salud, acá en Salaberry. Y unos amigos vinieron a señalar qué podían ayudar de USPA para ver, ustedes saben que ellos ven población, ¿no es cierto? Y dijimos, hay algo que está fallando acá. Como jefe de estadística teníamos información de muchas cosas, pero de adolescentes y jóvenes no había información. ¿Por qué? En la época nuestra, donde ustedes no habían nacido, muchos de los programas estaban dirigidos a los adultos mayores, la embarazada y los niños menores de 5 años. Pero ¿y los de 6 años? ¿Los de 7? ¿Los de 8? ¿Los de 10? ¿Los de 12? Prácticamente pasaban desapercibidos, inadvertidos o simplemente desaparecidos. Entonces, el año 2006 hicimos un análisis y dijimos, es necesario tener información. Y la información salió. Hubo un trabajo enorme, varios meses de trabajo, pero salió. Vamos ustedes a ver, y eso es lo que ya lo han visto, no voy a leer una por una, sino las más importantes, porque es bastante volumen. Yo lo voy a dejar para que ustedes lo lean con tranquilidad, y me voy a detener en otros aspectos que no es necesariamente y enfáticamente lo que es la atención integral, que está en la guía, una norma técnica sanitaria, que la pueden leer. Yo me voy a dedicar a mirar los otros aspectos que tienen que ver con los adolescentes, y que hay diferentes tipos de adolescentes por la diversidad que tenemos. Ese es el preámbulo que quería hacer, entonces, que vamos a mirar cómo estamos en el tema adolescente. Ustedes han ingresado a la universidad todavía en etapa adolescente, la mayoría, ¿no es cierto? Y han terminado su adolescencia acá en la universidad. Ahora están en etapa joven, que es otra de las etapas que tampoco había información. La etapa adolescente y joven eran invisibles, no era posible identificarlas. Bien, este es el índice o tabla de contenido, son 16 temas, pero grandes rasgos es, primero vamos a mirar de qué estamos hablando, cómo está el grupo de adolescentes, cómo hay algunas cosas que pueden hacer que las cosas sean buenas y malas.
Pero en todo el mundo es así, hay cosas buenas y malas, positivas o negativas. Y de otro lado hay conceptos preliminares antes de hablar de la misma etapa, del mismo grupo de población adolescente. ¿Por qué? Porque si no sabemos a dónde, por lo menos el expositor, en este caso yo, no les digo qué es lo que yo pienso de lo que debería ser en cuanto a la vida y la salud de las personas, entonces no me entenderían a qué estoy llevando. Es por eso que hay unos conceptos preliminares para tratar de dar esta conceptualización en cuanto a filosofía de qué es para mí la salud, qué es para mí la vida de las poblaciones y qué quisiéramos en mayor o menor grado. Avanzamos entonces con este título, Adolescentes Perú, una fuerza real y actual, no es futura. Muchas veces erróneamente se dice incluso en los niños, el futuro del país. No, ya los niños ya avanzaron más rápido que en nuestra época y actualmente están mucho más despiertos y tienen mucha actitud y mucho pensamiento de mayor raciocinio que antes. Entonces no debemos menospreciar sus ideas ni tampoco las formas en que se organizan. Realmente una gran oportunidad para el país. Cuando nosotros vemos adolescentes, ¿qué es una de las cosas más características de los grupos de adolescentes? No solamente los aspectos anatómicos y fisiológicos de personas que están jóvenes, en comparación con nosotros que ya estamos en otra etapa, ¿no? Sino que además, con frecuencia grande, tienen a flor de labio una sonrisa. Y fácilmente están riendo, están en forma activa, están saltando, están corriendo, están caminando. Es decir, una fuerza tal y que ni se cansan. Y transmiten alegría. Y entonces uno piensa, ¿y si en la etapa adolescente estuvimos todos así o la mayoría? ¿En qué momento se perdió eso? Así como en qué momento se perdió el Perú, que hay una obra. ¿En qué momento perdimos todo eso y por qué llegamos a ser adultos más serios, sin alegría, a veces sin sonrisa? Eso, ¿qué dicen ustedes? ¿Sería mejor mantener eso? ¿Ustedes creen que en un hospital o en cualquier actividad económica, si todos actuaran con una sonrisa, con alegría, el desempeño sería mejor o peor? Mucho mejor, ¿no es cierto? Y entonces entra otro de los elementos que voy a incorporar, que a veces antes me decían que era esotérico, pero ahora ya no, porque ahora se mide la felicidad. La felicidad es medida en poblaciones, es medida en regiones, es medida en unidades. ¿Cuál es el nivel de felicidad de los estudiantes de enfermería? ¿Cuál es el nivel de felicidad de los estudiantes de medicina? ¿De los estudiantes de tecnología? ¿De los estudiantes de ingeniería? ¿Se puede medir? Claro que se puede medir. Y eso nunca deberíamos haber perdido. Entonces, la adolescencia es un grupo poblacional que tiene ganas muchas cosas, de hacer muchas cosas, pero no les damos la oportunidad. Y más bien, en la zona urbana o en Lima, que es la tercera parte del país, tienen un poco más de libertad, pero en la sierra y en la selva, que es parte de nuestro país, están más coercitivo la libertad y las decisiones que puedan tomar. Eso entonces es parte de lo que queremos. Si veamos a la mayor parte de las fotos también aquí, la adolescencia, ¿de qué edad quedaba? A partir de los 12 años hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, o sea, antes de los 18. Y esa edad prácticamente, ¿qué cosa es? La etapa secundaria, ¿no es cierto? Los estudios secundarios. Entonces, prácticamente es todos los que están en media, todos los que están en secundaria, la mayoría están en etapa de adolescencia. Y esto que vemos aquí en diferentes acciones, que están en lo positivo, que son amigos, se abrazan, hacen las cosas bien, pero también todo tiene cara o sello. También tienen las partes negativas, donde hay, y sabemos que hay mucho de ello, que personas que por diferentes motivos agreden, empieza la agresión, pero nuevamente, la adolescencia es producto después de haber pasado la etapa niñez. Si en la niñez no se ha logrado tener el control correspondiente, en la adolescencia no lo va a hacer. Porque en la adolescencia, todos sabemos ya por los estudios y las experiencias, la gente, las personas cuestionan todo. Desde ¿qué hago aquí en este mundo? ¿Por qué me hicieron venir acá? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Por qué están ustedes? ¿Por qué están ellos? Etcétera, etcétera. Entonces, esos cuestionamientos son parte de
la respuesta a por qué las personas agreden, por qué empiezan a ser violentas. Y acá vemos varones, que también solamente varones, no, también hay en sexo femenino, en las niñas, en las adolescentes, igualmente hay estos temas de agresiones de diferente tipo, psicológico o físico. Y en el bullying, que es parte de ello, el año pasado ha habido más de 10.000 casos de bullying en el país. Y eso divídalo entre 365 días y van a sacar que todos los días hay una cantidad enorme y está en crecimiento, no está en descenso. Pero regresando a la parte positiva, tuvimos un buen ejemplo hace poco, porque todavía no ha terminado, estamos en Panamericanos, donde se pidieron voluntarios y donde en gran masa, en gran medida, estuvo hecho no solamente por adultos, que eran los menos, sino por gente adolescente y jóvenes. Y esta acción era aprovechando las características que hemos mencionado al inicio, que tienen ganas de hacer las cosas, que quieren hacerlas con alegría, que siempre la quieren apoyarse entre todos. Esto ha sido parte tan importante de la organización y del resultado que han señalado que ha sido uno de los juegos más importantes de la historia en los Panamericanos. Entonces, ¿es que acaso los adolescentes no tienen esa fuerza que de repente a nosotros los mayores nos falta y que quieren hacer las cosas y que podrían hacerlas mejor? Claro, pero ¿cómo hacemos para darles mayor soporte? ¿Cómo hacemos para que ellos tengan más libertad y pueda su voz ser escuchada? Eso es lo que vamos a tratar de ver de alguna manera y qué cosa es lo que está restringiendo eso para que las personas en la etapa adolescente no avancen a la etapa joven, que es la siguiente, con mejores perspectivas, con mejores posibilidades de realizarse en la vida. Entonces, ahí está el grupo de adolescentes, de diferentes edades, más claramente ahí se ven más adolescentes que jóvenes, ¿no es cierto? Los jóvenes son los que dirigen, pero la mayor cantidad de gente adolescente. Y que la población adolescente, pero también está expuesta a una serie de temas, y todos ustedes también y todos nosotros iguales, pero con más énfasis las redes sociales. ¿Por qué? Porque el adolescente está reestructurando su pensamiento, está volviendo a repensar su vida, repensando todo, y en las redes sociales ustedes saben que llega de todo, ¿no es cierto? No hay restricción, todo está abierto, y entonces es positivo una red social, pero puede también ser negativo. Es igual si yo le pusiera un ejemplo, las manos. Todos tenemos manos, los que todavía tenemos manos, hay gente que la ha perdido, ¿no es cierto? Con las manos podemos hacer grandes cosas, hasta podemos dar caricias, acariciar a los hijos, a la esposa, al enamorado y transmitir una emoción a través de la mano. Pero esta misma mano puede, si uno está con los temas al revés, puede generar violencia inmediata, una cachetada, un puñetazo o un empujón. Es decir, con el mismo instrumento podemos hacer ambas cosas. Entonces, en ese sentido, las redes sociales tienen su parte positiva, pero lamentablemente, como no hay control adecuado y suficiente, estamos llegando a que en lo que debería ser una ayuda para la conectividad entre todas las personas y los adolescentes también, ya estamos viendo entonces que hay una verdad de hábitos que están siendo negativos. Uso y abuso de las redes sociales y también con bastante frecuencia, redes sociales afectan el bienestar de la adolescencia. Entonces, pero los hábitos de... Permítanme poner los lentes. Ya no veo. ¿Por qué ponemos niños si no es la etapa adolescente? Para hacer presente que los que han venido en temas de redes sociales y cómo lo utilizan, vienen desde que desde niños tenían ellos, ¿no es cierto? Ustedes han visto todo lo que han nacido en las redes sociales. Los niños pequeñitos todos tienen su celular, todos tienen interconexión, y esta conexión, si es bien manejada, no hay problema. Pero cuando es mal manejada y hacen bullying por redes sociales, eso sí se convierte en un problema. Pero si avanza eso y no tomamos los controles, muchas veces vamos a quedar solamente en silencio y vamos a estar solamente conectados con nuestro celular, y eso no es lo que se quiere. Y si eso no se pone en evidencia y no se pone en análisis, eso es importante en esta etapa y la de joven también. ¿Por qué? Porque en la etapa joven y también en la adolescente ya empiezan a ser padres de familia, ya pasan de la parte de que son dependientes, un adolescente es dependiente de los padres mayormente, pasan a ser que tengan dependientes de esta misma persona. Entonces hay
ya sea un hijo, ya sea una madre, ya sea incluso animales, su mascota, pero que se hagan cargo de él, ya tienen seres vivos que dependen de esa persona. El cuidado que deben tener para que estos seres vivos se mantengan con vida, incluso las plantas, ¿no es cierto? Entonces, si no cuidamos el tema de redes sociales, podríamos llegar a que un escenario donde uno ya es padre de familia sigue manteniendo altas dosis de conectividad con las redes y en lugar de estar cerca con los hijos, acariciando, abrazando, hablándoles, siguen todavía conectados y agrega a los niños también esta conectividad y la relación se hace cada vez más lejana. Y que en la etapa adolescente, donde con esos cambios que hay más dificultad para que puedan tener el desarrollo emocional que en algún momento vamos a hablar más adelante. Segundo, etapa de transición, efectivamente. Sabemos que es una transición y el Sistema de Naciones Unidas en su libro Desafíos y Prioridades, Política de Adolescentes de septiembre de 2018, página 13, nos habla por qué en la transición, aparte de los cambios anatómicos y fisiológicos, conllevan vulnerabilidades relacionadas con cambios que ocurren en ese periodo. Es la transición de la escuela al trabajo, es la mayoría de edad legal, es la toma de más responsabilidades, la presión social por decisiones y otros más. Todas estas transiciones y decisiones facilitadas o dificultadas por los factores biológicos, psicológicos y sociales relacionados. No es una etapa fácil entonces, es de transición, pero que hay varios cambios y solamente con cambios anatómicos hay personas que pueden sentirse muy mal viendo o teniendo vergüenza de los cambios que tienen los hombres o las mujeres, y por otro lado también pueden sentirse que se sienten desvalorizados, con menos valor por ese cambio que ha habido. ¿Y yo por qué me ocurrió esto? Yo no quiero esto que tengo. Rechazan la forma o lo que ha aparecido en esa etapa y entonces entran en crisis, y por eso es una transición, pero que también hay crisis en estos temas. Y si estas personas que entran en crisis, que están en etapa adolescente, no tienen con quién hablar, o tienen con quién hablar, pero que no saben, porque están en la misma edad, y no tienen cómo poder saber cuál es la salida, cómo puedo lograr controlar estas emociones que son negativas, entonces vienen problemas también, vulnerabilidades mayores. Acá esto es para decir que, evidentemente, el adolescente viene después de la etapa niñez y viene de la etapa de estado en embarazo. Pero después de esta etapa, a la vez, lo que hagamos, el adolescente es producto de lo que hicimos bien o no hicimos bien en la etapa previa de la niñez. Por tanto, tenemos todas las etapas que trabajarlas bien. Y ustedes son futuros médicos, ustedes van a ser los líderes de la sociedad, los líderes cuando estén en el Serum. Ustedes van a tener la respuesta, y si no la tienen la van a tener que buscar, porque las personas van a decir: doctorcito, usted dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Y entonces, si en la etapa de niñez no dan los consejos correspondientes, esto se va a arrastrar hasta la etapa de adolescencia. Esto es lo que trato de decir acá. Lo que se hizo bien o se hizo mal en la niñez va a tomar factura en la etapa adolescente. Y de la misma manera, lo que hagamos bien o no hagamos bien en la adolescencia va a pasar factura, ¿dónde? A la etapa joven, la siguiente etapa, y así sucesivamente. Por tanto, tenemos que identificar qué es lo que debemos hacer, y en una etapa donde todo cambia todo, la talla, el peso, las características, la forma emocional, la forma de ver las cosas, y eso todo cambia, es una gran crisis entonces, ¿no es cierto? Vamos a hablar en algún momento y más de una vez, levanten la mano los que han escuchado sobre el tema bono demográfico. ¿Nadie ha escuchado sobre bono demográfico? Hasta cuando hemos revisado el discurso del presidente el 28 de julio, tocaron bono demográfico. Les presento el bono demográfico. ¿De qué se trata? También esta pantalla azul me hace recordar el 2006, cuando estuvimos en el Ministerio de Salud, donde UNSPA también ayudó a identificar cómo utilizamos el bono demográfico. La flechita nos dice que acá hay una dependencia, esta es una población que depende, la juventud, perdón. La juventud tiene una dependencia, y los adultos mayores también tienen una dependencia, pero miren los años, a partir de qué año estamos empezando, 1950. El Estado, cuando hay una poca cantidad de población dependiente senil y hay una gran cantidad de dependientes
juveniles, pero que están disminuyendo drásticamente porque están pasando a la etapa joven y están pasando a la etapa de población económicamente activa, entonces el Estado no necesita invertir tanto en las poblaciones que son dependientes. Pero miren acá, si seguimos la línea de la dependencia del adulto mayor y la cantidad de adulto mayor empieza a aumentar, entonces ya va a haber un cruce donde esta caída, que es la roja, ya se va haciendo horizontal y ya perdemos el bono demográfico. ¿Qué significa? Mientras haya poca población dependiente, todos los ingresos que tenga el Estado, es necesario ahí invertirlo más rápidamente y lo mejor que se pueda en esas poblaciones jóvenes para lograr mayor capital humano, mayor fuerza laboral, mayores resultados en la población y el país. ¿Por qué? Porque cuando tengamos más población dependiente como la adulta mayor, el Estado, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que pasar más presupuesto de lo que estaba invirtiendo en la gente joven en las personas que viven y necesitan porque son dependientes. No va a poder invertir todo. Entonces el bono demográfico es importante saber hasta cuándo tenemos el bono demográfico, que significa hasta cuándo el Estado puede invertir grandes cantidades sin tener mucho que ver con la dependencia de los ancianos y los más jóvenes. Pero cuando llegue eso ya no va a poder ser más. Entonces cuando hablan del bono demográfico es importante tomarlo en cuenta. Y acá hay parte de lo que significa ello. Adolescentes y jóvenes cobran particular trascendencia porque están experimentando el bono demográfico. Eso es de ahora, esto es de septiembre de 2018, eso lo dice Naciones Unidas. Es un periodo en que la población en edad de trabajar de un país es mayor que la población dependiente, niños y adultos mayores, o sea, más cantidad de fuerza laboral, entonces más producción, más incremento de todo lo que tiene el país y menos para los que son dependientes. Pero si es al revés, disminuye la fuerza laboral y aumenta la población que es dependiente, no vamos a dejarlos sin dinero y aporte a los que son dependientes, ¿no es cierto? Entonces, eso es el tema clásico del bono demográfico que ahora se ha hecho, comenzó en 2005 y se extenderá por lo menos por 42 años, o sea, hasta el año 47, 45, 2045. Estamos cerca del 2021, pero los años pasan rápido. No, miren, de 2006, ahora ¿cuántos años han pasado? 13 años, ¿no es cierto? Y acá, hasta el 2047, no va a ser muy, no va a demorar mucho. Entonces el bono que lo teníamos a este lado, ahora lo traslada más allá. ¿Eso es bueno para nosotros? Sí. Es más, si logramos controlar lo que le da el adulto mayor con lo que corresponde del Estado y damos todo el máximo de producción y esfuerzo para la población joven, ustedes son población joven, y si todos tienen trabajo, que es lo que debería ser, y tienen buenos trabajos, la producción económica para el país es grande, y así todas las economías y todas las profesiones también sería de gran manera, y eso sería positivo para el país, para las generaciones que vienen más adelante. No hay que perder de vista entonces el bono demográfico. Aprovechar esta oportunidad única será posible si los jóvenes llegan a su etapa productiva con las mejores condiciones. ¿Cómo logramos que los adolescentes lleguen en las mejores condiciones a su etapa productiva? ¿Cómo hacemos que los jóvenes lleguen a las mejores condiciones? Y más aún todavía más atrás, ¿cómo hacemos que los niños que están en etapa niño podamos reforzarlos para que lleguen a la mejor forma a la adolescencia y la mejor forma en joven para tener las mejores condiciones que puedan desarrollarse? El inicio de la segunda etapa hace urgente identificar qué se está haciendo en las políticas públicas para garantizar un mejor presente y futuro para los adolescentes y jóvenes y por tanto al país en general. Es un tema de demasiada trascendencia que no se toca, pero es importante que lo tomen en cuenta. Incluso puede venir una pregunta de examen de estas dos pantallas, anoten por favor, voy a preguntar ¿qué es el bono demográfico? ¿En qué consiste? Esa es una pregunta fija. Y ahora, ¿qué cosa voy a empezar? Los que han visto dirán, pero el doctor, ¿por qué ha puesto estas cosas? ¿De dónde salen estas pantallas? De Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? Han leído Alicia en el País de las Maravillas, donde hay una serie de frases. ¿Y por qué las coloco? Que parecen un poco sacadas de la estratosfera, fuera del sentido común, pero en realidad son elementos que asaltan también a muchos de los adolescentes cuando están reprogramando, repensando las cosas, redefiniendo sus actitudes, comportamientos, pensamientos, filosofía y todo lo demás. Entonces, eso que puede ser un cuento,
puede ser una realidad, entre comillas, en la etapa de adolescencia y debe tener resultados y debe tener un camino, porque si no es así, van a quedar en la nebulosa. Me temo que no puedo explicarme, el Señor dice, porque no soy yo mismo. Alguna vez en la adolescencia, más de uno habrá dicho, yo no soy ese que está en el espejo, yo era otro, ya no soy más ese que era antes. Se cuestiona a sí mismo, ¿no es cierto? Otra, sabía quién era esta mañana, pero he cambiado varias veces desde entonces. Esto también, a pesar de que es del cuento, cobra vida en la etapa adolescente. Solo unos pocos se encuentran en el camino, otros no lo reconocen cuando lo encuentran, otros ni siquiera quieren encontrarlo. ¿A qué se refiere? Hay gente que quiere encapsularse, le da miedo, le da temor el mundo, le da temor la vida, seguir para adelante, porque no tiene y no ha podido tener los soportes necesarios para enfrentar lo que viene, siendo la vida tan bonita a pesar de todos los problemas que existan. Entonces, hay gente que puede tener un norte, hay gente que no lo sabe y hay gente que ni le interesa saber eso. Nuevamente, miren la aplicabilidad de los pensamientos de Alicia en el País de las Maravillas cuando estamos en la etapa adolescente, y no es aplicable entonces ya para la etapa joven y menos también para la etapa de niños ni adultos, en teoría. Se supone que ya no. En esta etapa es donde vienen todos los cuestionamientos y preguntas. No estoy loco, simplemente mi realidad es diferente a la tuya. Entonces, yo no soy loco, pero tú sí, o yo sí soy loco y tú no, o los dos somos locos, es decir, hay cuestionamientos en ese sentido. Y así sucesivamente, pero esta me interesa también importante, porque a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchos adolescentes le dicen, lo importante es saber la causa, porque en función de la causa tú vas a saber qué tienes que hacer. Pero señala, todo tiene una moraleja, pero solo falta saber cómo encontrarla, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma en que debemos encontrar las razones de nuestra vida? Y en cuanto al tiempo, dos elementos. ¿Cuánto tiempo es para siempre? ¿Cuántas veces se ha dicho tal cosa es para siempre, lo otro es para siempre, pero a veces ese para siempre significa solamente un segundo? Nuevamente, frases de un cuento que pueden tener cabida en esta etapa de la adolescencia y a veces en algunas etapas más. ¿Y esto qué les parece? Esto sí no parece de cuento, esto parece más de político, pero algo cuerdo. Si todo el mundo se ocupara de sus propios asuntos, el mundo giraría mucho más rápido, ¿no? Eso vamos a ver entonces. Y este es uno de los más importantes y ahí creo que termino. Nosotros debemos fijarnos a dónde debemos llegar, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, qué queremos en la vida. Ejemplo, yo soy pediatra, igual que el doctor. ¿Cuántos hijos piensan tener? ¿Quién dice uno solo? Perdón, voy a hacer al revés. ¿Quién piensa tener dos hijos? Levante la mano. ¿Cuántos, no? ¿Quién piensa tener un solo hijo? Más poquitos. ¿Y quién no va a tener ningún hijo? O por lo menos lo piensa. Suben más. Se dan cuenta, pero ya tienen algo proyectado. Y en función de lo que proyectan, es que todas sus acciones van a dirigirse hacia eso. O por lo menos por ahora. Pero miren lo que dice esa frase. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno, porque no cualquiera te va a llevar ahí donde no sabes dónde estás llegando. Uno tiene que ponerse cuál es el objetivo, su derrotero, su horizonte, a dónde quiere llegar para con eso hacer todas las acciones para adelante. ¿Ustedes quieren llegar al Cerún? Seguramente que no, pero les tiene que tocar y tienen que ir allá. ¿A dónde tienen que ir? ¿Va a ser por sorteo? No, ahora es por puntaje. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer si quieren ir a tal o cual otro sitio? Sacar el máximo puntaje para ser de los primeros y que puedan escoger, ¿no es cierto? Si no es así, no, que me pongan cualquier punto y no hay problema. No es así. En cuanto a la etapa adolescente también, es un hecho que los adolescentes buscan una imagen. Si no la tienen en sus padres, si no la tienen en un vecino o un familiar, lo buscan fuera. Y lo buscan lamentablemente, positivamente a veces, pero lamentablemente a veces en gente que no lo es. Por ejemplo, acá damos una foto de una de las personas que son influencers, ¿no? Pero miren que ella misma qué cosa dice. Nunca sé en quién confiar. La gente puede ser falsa.
denota una inseguridad. Entonces, una imagen de ese tipo y que pueda ser su imagen va a absorber también las características de esas personas. Y yo decía en esta parte, los médicos podrán o no podrán ser esa imagen que estamos tratando de buscar los adolescentes. ¿Los médicos podrían ser la imagen que los adolescentes buscan? ¿Podrían o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes tienen una influencia sobre la población cuando tengan su cartón? Tremendamente. Y creo que a veces no lo saben. Cuando ustedes sean médicos, tienen una influencia enorme sobre las diferentes personas. Su palabra va a ser ley. Y en el Serún mucho más. En el Serún ustedes son el doctor. Van a estar al lado del alcalde, al lado del policía, al lado del sacerdote, en el mismo rango de categoría. Les van a pedir opinión de todo, no solamente de medicina, porque es el doctor. Él sabe mucho. Eso no saben y creo que deben empezar, si que no lo han hecho todavía, estoy seguro que muchos sí, el valor de lo que significa ser médico todavía en nuestro país. El gran poder que tiene, influencia sobre los demás. Y es más, cuando ustedes vean en la consulta un niño, un adolescente, pero sobre todo en los niños, que es la parte previa adolescente, ejerzan también esa imagen de poder, pero no de que son todopoderosos, sino la influencia de la imagen frente a los padres, frente a los hijos, para que eso vaya caminando hacia adelante. Y si ustedes se portan bien, como sé que siempre se portan bien, entonces va a ser positivo para todos, ¿no es cierto? Y de otro lado, algo que también aproveché para colocar, los médicos tenemos que tener, así como decíamos en la primera foto, los adolescentes irradian tranquilidad, alegría, sonrisa. ¿Los médicos tenemos que ser serios? No necesariamente, pero en nuestra época era así. Y más, antes de nuestra época también. ¿Ustedes se acuerdan de esta película? No sé si todos la vieron. Patch Adams, ¿no es cierto? Él en su momento era declarado rebelde, casi fue expulsado del hospital porque quería hacer otras formas de hacer las cosas. Y esta forma de ser más natural, más alegre, no nos acerca quizá a lo que son la población adolescente, que tiene justamente esas características de ser vivaz, que no se apasiona con las cosas, pone corazón en las cosas y se alegra y también se entristece con facilidad. Pues sí, y entonces estas imágenes de los médicos de Pachá, que son los más serios y que era la escuela de esa época, no debería ser necesariamente así. Pienso yo que el hecho de poder ser médicos no nos quita la posibilidad de ser alegres y contentos en nuestro trabajo, sobre todo para infundir ánimo en las personas. A pesar de que nosotros estemos mal, la imagen del médico es de tremenda trascendencia. Y frente a eso, coloco a la derecha ahora ese elemento. ¿Qué ven ustedes ahí? Rostros felices, la felicidad. ¿Cómo logramos felicidad? Ustedes en algún lado han buscado o han encontrado, seguramente algunos, pero no muchos. ¿Cómo logramos la felicidad de la gente? ¿Cómo logramos la felicidad de los alumnos? ¿Cómo logramos la felicidad de los profesores? ¿Cómo logramos la felicidad del policía, de los bomberos, de las personas pequeñas, grandes, minusválidos, con minusvalía? Nos dicen cómo debemos evitar la neumonía, la tifoidea, la tuberculosis, las enfermedades, pero el positivo, ¿cómo logramos que las personas sean más vivaces, que sean más seguras, que sean más felices? ¿Será fácil? No es fácil. ¿Y deberíamos o no deberíamos hacer eso si creemos que la felicidad nos va a traer muchas mejores cosas? Entonces, viendo todo este preámbulo de adolescencia, vamos ahora al tema de conceptos preliminares que me permite a mí decir qué es lo que pretendo yo en cuanto a la salud y la vida de las personas en general, que es el contexto donde va creciendo las personas y las poblaciones, en este caso los adolescentes. No hay que olvidar que hay una parte económica también donde los servicios de salud pueden coadyuvar a tener mayor igualdad de oportunidades, mejor capital humano, reducción de pobreza, mayor desarrollo económico y social para un país. Eso es indudable. La felicidad es parte de lo que debiéramos siempre tener. Yo me adhiero a eso y siempre lo voy a decir. Y One Health, levanten la mano todos los que han escuchado sobre este tema, Una Salud o One Health. No han escuchado sobre esto, y ya esto no es de un año, tiene ya varios años. Es más, hace 5 años se reunieron acá en Perú
gente que vino de Europa, no con doctorado, vinieron con postdoctorado y también con gente de doctorado de Cayetano Heredia para hacer un taller de los resultados de los estudios que estaban haciendo en relación a One Health. Comprobados, por supuesto, pero con nuevas formas y nuevos sustentos para señalar qué cosa es One Health si verdaderamente es. Simple y llanamente es algo que hemos dicho, pero ahora lo tienen unificado, que es, hay que juntar la salud. Y están interrelacionados. 3 tipos de salud: la salud de las personas, la salud de los animales y la salud del ambiente. Estos estudios confirmaron lo que antes ya se había visto, que lo que afecte, si los animales están con problemas, afectan la salud de las personas y del medio ambiente. El medio ambiente, es lo más fácil, va a afectar también la salud de los animales y las personas. La salud de las personas, si están con problemas, va a afectar la salud de los animales y también del ambiente. O sea, entre los 3 se interrelacionan. Entonces, bajo este concepto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Nunca dejar de lado siempre qué debemos hacer en la salud ambiental, cómo debemos mejorarla. Y en la salud de los animales también, no dejarnos de lado. Es más, ¿cuántos, levanten la mano, tienen mascota en su casa? 3/4 de la mano, ¿cierto? Yo también tengo 2 perritos, ¿no? Entonces, las mascotas ahora, los animales son parte de nuestra vida y nos dan alegrías, sí, también nos dan cosas que, bueno, por un momento nos dan cólera, pero solo les falta hablar, dice mi esposa, ¿no? Con su mirada nos dicen muchas cosas, son como nudos pero que transmiten a través de sus patitas, su forma de hacer, su forma de gruñido, transmiten mucho. La vida de los animales, si son bien tratados, pueden ayudar y ser positivos para nosotros y el medio ambiente. Pero un animalito, una mascota que no es cuidada, va a enfermar. Y la enfermedad de ellos puede producir negativamente en el ambiente y también en las personas. Es indudable ahora, y por eso siempre he recalcado, no se lo he dicho en mi grupo, pero creo que sí a alguno de ellos, en la historia clínica debería haber un acápite que ustedes están tomando nota de toda la afiliación, ¿no es cierto? Y todos los datos. ¿Tiene mascota? Debería ir una pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si hay. Si ya está, perfecto. Ya está ahí. Hay necesidad, pero no quedarse en mascota, sino qué tipo le está cuidando, tiene sus vacunas, tiene sus controles, tan igual que cualquier ser vivo. ¿Por qué? Porque la mascota forma parte de la familia. Sí, ¿cierto? Cuando hay foto familiar, jalan a la mascota, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque es parte de la familia. ¿Y qué pasa si la mascota fallece? Duelo familiar, ¿no es cierto? Entonces, tiene un factor muy importante los animales y One Health trata de decir eso, que no descuidemos todo ello y cuando vayan al Serum no vean solamente a las personas, sino también indaguen sobre la parte ambiental, indaguen sobre la salud de los animales, van a encontrar más cosas y lo que no saben aprendan. De repente encuentran un ingeniero que tiene que ver con animales, aprendan, pregúntenles qué tienen que hacer y va eso a aumentar este tema. No es un tema sencillo, pero en lo que es ambiente estamos ahora actualmente con este gran incendio en la Amazonía, ¿no es cierto? Pero no basta con que exista eso para decir que hay cosas grandes que no dependen de nosotros. Si acá a la izquierda, a la derecha, es basura, ¿no es cierto? Esa es una noticia reciente. La basura, ¿podremos nosotros inducir que desde niños podamos generar menos basura y generar menos personas que boten las cáscaras, boten los papeles por la ventana de los carros, del micro? Todo eso podemos hacerlo en hábitos y comportamientos. Si lo hacemos desde primeras edades, eso se va a generar para siempre y para adelante. ¿Alguien puede decirme cuánta cantidad de basura se produce en el país cada día? 1 tonelada, 2 toneladas, 10 toneladas, 50 toneladas, 100 toneladas, 500 toneladas. ¿Alguien da más? En un solo día en el país se producen 19.000 toneladas de basura. 19.000 toneladas. Y en Lima, que tiene la tercera parte de la población, los críticos también dicen, la tercera parte de eso es Lima, en un solo día. ¿Cuánto es eso? Más o menos 6 y un poquito más. 6 por 3, 18, ¿no es cierto? 6.000 toneladas de basura en un solo día se crea en Lima. Eso podría cambiar si pudiéramos tener algún otro tipo de formas de ver las cosas para generar dentro de One Health la parte ambiental va a afectar negativamente a todo lo nuestro. Bueno, les presento a mis cachorros. Están machito y hembrita. Les cuento una anécdota.
Yo fui a comprar uno y terminé con 2. Y mi esposa, ¿cómo creéis? Me dijo. Me puso la cara larga, pero felizmente ahora es la que más ama a los perdidos, ¿no? Wells entonces un enfoque colaborativo con el objeto de lograr resultados de salud óptimos que reconozcan la interconexión entre personas, animales, plantas y entorno. Ahí va una parte entonces importantísima para ver qué debo hacer para la salud de las personas. No debo desligarme de los otros dos temas por lo menos. En el mundo como estamos, ya sabemos, cada vez más gente, ya pasamos hace tiempo la barrera de 7.000 millones de personas, ¿no es cierto? Pero esto que es en cantidad, hay algo importante que también, la línea roja, que es población urbana. La población que dice acá, la población urbana ahora es más grande que la rural, y antes era al revés. Están quedándose vacías los campos de lo que es agricultura. ¿Y en el país cómo será, si esto es en el mundo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen las estadísticas? Toda la población peruana, el 25% es rural, el 75% es urbano. Y uno diría, pero eso no tiene nada de malo, al contrario, está más cerca del desarrollo. Seguro. Cuando han venido a la parte urbana y se han trasladado a las poblaciones, han abandonado los mejores hábitos de caminar largo, mirar lejos, aire puro, alimentos menos concentrados, menos procesados. Todo eso se ha ido abandonando. Y en la primera que tienen en la parte urbana se compran un carro para ir a la panadería a una cuadra, toman su carro y se suben al carro, ¿no es cierto? Esos son factores en nuestro caso que también han incidido en ¿qué? En que las enfermedades crónicas hace tiempo que están a la cabeza. Y demostrado el Banco Mundial, aunque hay gente que todavía lo dice, este cuadro nos dice las barras naranjas, enfermedades crónicas no transmisibles. A la izquierda, los países más pobres, a la derecha, los más ricos. Antes se decía, esto es enfermedad de los ricos. No es así. Los más pobres tienen proporcionalmente mucha mayor proporción de enfermedad crónica no transmisible, que es un nuevo hándicap ya hace varios años atrás. Y si de enfermedades crónicas, cuando les preguntan a ustedes, estamos hablando de general todavía, ¿no es cierto? ¿Y por qué general? Los adultos y las enfermedades de los adultos, como yo, adultos o adultos mayores como yo, no serán consecuencia de lo que no se hizo o se dejó de hacer en la etapa joven y adolescente. Bajo lo que hemos estado diciendo hace un momento, también tiene una influencia, ¿no es cierto? Entonces, si hay una cantidad enorme de enfermedades crónicas no transmisibles en los adultos ahora y en nuestro país, pues ¿qué estamos haciendo para controlarlo desde etapas previas? En la juventud y también en los adolescentes y en los niños. Y en las enfermedades crónicas, algo que se ha ido dejando, pero ahora ya no, es el tema de la salud mental. Si ustedes leen lo que dice ahí, uno dice, pero esto es una barbaridad, eso es ficticio, debe ser de un cuento. No es un cuento, esto salió y fue verdad. Y cuando alguien también en su momento mencionábamos esto, decía, pero eso es de otro país. Otro país, meses después, un árbitro fue muerto, acuchillado en la mitad de la cancha de fútbol en la Copa Perú, por casi las mismas razones. Es decir, los controles de las emociones y cómo debemos hacer para controlarnos mejor, viene desde las etapas de niñez, desde el inicio, y se van consolidando en la adolescencia, donde viene una etapa crítica para que esto pueda ser llevado para adelante. Los niveles de violencia están cada vez peores, están fuera de control, y eso es lo que no debiéramos hacer. Esto es para decir que la salud, seguridad, salud y trabajo, la salud ocupacional mata más que la salud común. Y en esto, los riesgos que tenemos en todas partes es igual. Los médicos también tenemos muchos riesgos. Los establecimientos de salud, ¿cómo están considerados? ¿De alto riesgo o de bajo riesgo? El más alto riesgo, ¿sí? Pero hay riesgos adicionales, ¿no es cierto? Acá, ¿quién está? ¿Reconocen a esta persona? Ese es este pechito, o sea, yo. Acá estoy en un helicóptero artillado rumbo a Quiteni en el Brain, en la época donde había verdaderas cosas negativas y donde mi esposa me decía, Pedro, no vayas, por lo que más quieras, no vayas. Pero yo era responsable a nivel nacional del Seguro Social y tenía que ir ahí. O sea, hay funciones y misiones que ustedes no pueden hacer, dejarlas de lado, sino simplemente renuncian, no hay otra. Después de ese viaje, que todo fue felizmente bien, hubo que viajar una segunda vez, pero esta fue diferente porque
antes del segundo viaje, en ese mismo sitio donde estuvo el helicóptero ahí en el Brain, había un francotirador matado a una oficial mujer. Y entonces, ¿qué creen que dijo mi esposa? No me hablas y vas. Yo sé que era porque me quiere, ¿no es cierto? Pero tenía mi misión. Y ustedes saben, y eso es filosofía de cada uno, nadie muere el día en la víspera, se dice, ¿no es cierto? Así ustedes se cuiden lo más que pueden, pero ya está escrito, ahí les toca. Y si no está escrito, no les va a pasar nada. Entonces, siempre en la misión que cada uno de ustedes tenga, ustedes saben también que en el Serum ha fallecido gente, ¿cierto? Es una misión de alta peligrosidad también en algunas zonas. ¿Es de alto riesgo? Sí, porque no tienen un hospital. Ustedes han trabajado mucho en hospital, como en todas las universidades, donde tienen todo el soporte. Tienen los otros médicos, más experiencia, más equipos, más medicamentos. En el Serum van a ver al revés. No hay muchas, hay carencias, hay de todo tipo carencias. No hay un hospital cerca, tienen que vérselo ustedes solos. En algunos casos van a tener que alumbrarse con vela. En la noche, ¿los partos se dan en la mañana o en la noche mayormente? En la noche. Ustedes van a decir a las 2 de la mañana, no, que el parto lo voy a atender mañana en la mañana. Tienen que acudir nada más, son riesgos que tienen que cobrar. Entonces, en la interacción, entonces, salud común y salud ocupacional no hay que dejarlo de lado también. ¿Por qué? En la historia hay que preguntar no solamente ocupación, ingeniero y punto, no. ¿Ingeniero de qué? ¿Qué hace usted, ingeniero, en un día entero? ¿Qué es lo que hace en la mañana? ¿Qué es lo que hace en la tarde? ¿Qué es lo que hace en la noche? ¿Cómo hace? ¿Qué aparatos utiliza? Todo ello, ¿por qué? Porque eso va a ser las características de qué está expuesto esa persona. Y más aún, las muertes, más es muerte por trabajos y ocupaciones y exposiciones en el trabajo que en la salud común. Por tanto, hay necesidad de eso. Y ustedes son futuros médicos ya en poco tiempo y también van a estar expuestos a problemas, a riesgos. Estoy seguro que ustedes también van a estar en los primeros años 2, 3, 4 trabajos juntos, ¿sí? Porque su cuerpo les va a dar para eso. Pero si tienen una familia, mi mejor consejo es, limiten eso, bajen a la mitad. El dinero no es todo. Su familia sí los necesita y algo más. Si tienen hijos, los hijos se van rápido. Antes uno decía, a los 20, 25 ya tienen su propio grupo, ahora no. Ahora en la adolescencia, 14, 15 años, ya tienen su propio grupo, ya no podemos salir a pasear, ya no podemos salir a otros sitios, ya se fueron, ya están alejados. Solo hay 15 años ahora para gozar a sus propios hijos, y eso no debería ser, y ustedes que son médicos con mayor razón. Veamos entonces que las intervenciones, si es por una línea de vida, aparece otro cuadro. En las enfermedades, que es parte también de por qué cuidamos a las personas en todos sus niveles y todas sus etapas, porque, miren, acá está recién nacido, acá es la etapa fetal, antes de nacer. Estos son factores de riesgo. Cuando uno cuida y hace todo lo que debe hacer al final de la vida, la cantidad acumulada de riesgo es baja. Pero si no hacemos lo que debemos hacer, no controlamos nuestro afán de comer, nuestra forma de inactividad física y otras cosas más, se van a ir acumulando los factores de riesgo y van a crecer indefectiblemente y vamos a terminar nuestra vida con un alto muy grande de riesgo acumulado, con lo cual estamos más cerca del cáncer y otras enfermedades crónicas. Por tanto, ¿eso cuándo debe empezarse? ¿Recién cuando uno es adulto? No. ¿Tiene que empezar de cuándo? ¿En la adolescencia? Tampoco. ¿En la niñez? Pero ahora, ¿cómo es? ¿Qué dicen las sociedades cada vez más? Ya no solo desde el recién nacido, ahora es desde el embarazo. Desde el embarazo, ¿qué tenemos que hacer con la embarazada y sus costumbres, sus características, para que ese niño que tiene dentro del vientre tenga las mejores posibilidades de crecimiento y desarrollo y de ser un hombre de bien para toda la sociedad? Y las desigualdades, un tema que tiene que ver también, y los políticos casi no lo usan acá en el Perú, y en el último discurso tampoco estuvo ahí colocado. Las desigualdades es cuando hay diferencias. Si una persona mide en promedio 1,80 m en la familia y otro 1,5 m, bueno, hay diferencias, ¿no es cierto? Pero eso no es injusto, aunque alguien diga es injusto que sea bajito, pero no es así. Pero la esperanza de nacer en la zona del trapecio andino versus la esperanza de nacer en Lima
hay una brecha muy grande. Ahí hay una desigualdad. Y la desigualdad, cuando es injusta, ¿cómo se denomina? Se denomina inequidad. Las inequidades no son lo mismo que desigualdades. Las desigualdades pueden existir, pero no tienen que ver con justicia necesariamente. Y entonces, las desigualdades, y lo que vamos a ver para adelante es un ejemplo. Miren, hay regiones donde el consumo de alcohol es de 10 a 14, no es 10 a 14 meses. Es niños, personas de 10 años a 14 años, consumo de alcohol en la última semana. Hay regiones que han consumido muy grande, muy alto, y hay regiones donde han consumido poco. Entonces hay desigualdades en cuanto a eso, ¿no es cierto? ¿Dónde atacarían ustedes si encuentran esto de repente en el distrito donde ustedes están? Atacan lo que está mal, pero también al otro lado tratando que se mantengan esos niveles bajos o desaparezcan. Entonces, esta es una evidencia de desigualdades cuando hacemos por simplemente un tema de poner en barras y de ranking de mayor a menor. Algo tan sencillo que no se ha podido hacer y la gente no lo hace, para poder ver dónde voy a actuar con mis estrategias y mis programas. Miren, algo que puede ser contraproducente, que salió también en 2006. Población de 12 años a 24 años que aplica violencia física a menores. Lo que está en mayor número, el rojo, ¿qué creen que es? Hombre, dirían ustedes. No, son mujeres. Hay más proporción de mujeres en esta edad que propinan más golpes, más violencia a los menores, a los varones en estas etapas previas. Y no olvidemos la transición epidemiológica, la diversidad y carga de enfermedad. En epidemiología les han enseñado sobre carga de enfermedad, ¿cierto? ABP más ABD, la unidad de carga de enfermedad es la VISA. AVISA, ¿qué cosa es AVISA? Pregunta de examen, años de vida saludable, me dicen. No, falso. Años de vida saludables perdidos. Y entonces, ¿por qué no le ponen AVISA P? Porque no va la P. Es AVISA nada más. Años de vida saludables perdidos, que suma años de que se han perdido ABP, años de vida perdidos precozmente, más ABD, AB chica D, que es años de vida perdidos por discapacidad. Suma discapacidad, años perdidos y los años que se pierden cuando alguien muere precozmente. Entonces la carga de enfermedad año 2014 fue la que en nuestro país por primera vez en la historia se pudo tener un sustento escrito y real de algo que ya decíamos hace tiempo. Las enfermedades crónicas es más preponderante que las enfermedades que no son crónicas, que son las transmisibles. Miren ustedes la diferencia. Este es estudio de carga de enfermedad no transmisible, es esa cantidad más lejos que la transmisible. Y cuando hacemos por edades, ¿qué creen ustedes? El color rojo es de enfermedades crónicas no transmisibles dentro de los tres grupos. Violencia, verde y azul es lo que tiene que ver con transmisibles. En los adultos mayores no nos causa sorpresa que proporcionalmente más haya enfermedades crónicas. En las edades de 45 a 59, miren, proporcionalmente hay más área que en este lado. Pero lo que sí llamó la atención cuando presentaron esto fue que de 15 a 44 años ya existía alta proporción de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y esto entonces qué significa? ¿Dónde se ha gestado la enfermedad crónica no transmisible? ¿En la etapa adolescente? No, en la infancia. Es desde ahí que tenemos que atacar todo ello. Neuropsiquiátricas en primer lugar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Nosotros pensamos siempre que estamos trabajando sobre la familia, el MAIFC, pero en realidad seguimos haciendo algo que no es eso. Estamos por eso que lo tapo un poco y digo, las facultades principalmente nos hacen trabajar los médicos, enfermeras, ¿sobre qué nos hacen estudiar? Las enfermedades, ¿cierto? Las enfermedades transmisibles, no transmisibles, métodos diagnósticos, tratamientos, le dan duro, pero ¿cómo abordamos a la persona que tiene cáncer y que es del norte de la costa? O del sur de la costa, o el mismo cáncer pero que está en la sierra centro, o de la selva que está en la parte oriental norte. ¿Será diferente? Hay formas diferentes, ¿no es cierto? Porque son personas que tienen enfermedades y no son enfermedades que paran caminando por ahí. Ustedes deben haber escuchado y espero que nunca más, si así lo han hecho y si alguien lo ha hecho, nunca más espero escuchar de ustedes cuando en la emergencia alguien dice, mira, ya va una apendicitis, mira, ya va un cáncer, como si fueran caminando las enfermedades. Ahí va María que tiene un cáncer, ahí va Julio que tiene una apendicitis. Es decir, esa forma de trabajo y esas formas de costumbre tenemos que corregirla también nosotros. Eso es parte de la filosofía y entonces, cuando hablamos
de una vida y de la salud es lo cotidiano también, diferentes escenarios en el día que tenemos que mirar qué tenemos que hacer. Cuando caminamos, cuando regresamos a nuestra casa, cuando hay formas de gente que trabaja en forma ambulatoria con todos los carnets que correspondan de la municipalidad y consumidores también, ahí hay riesgos que tenemos que velar porque sean los menos. Cuando estamos en transporte también hay formas de riesgo, cuando estamos dentro de centros asistenciales, dentro de centros comerciales, en lo que significa centros educativos de diferente índole, cuando estamos con animales nuestros propios o externos, y cuando estamos también haciendo actividades en aire libre o actividades que tienen que ver ya más con el espíritu, como el tai chi, yoga y otros más, ¿todo eso también es trabajar por la salud? Por supuesto que sí. Es mirar otros escenarios que no es solamente mirar la tifoidea, la tuberculosis, el cáncer, la hipertensión, la diabetes y otros más. Es mirar realmente lo que tendríamos que hacer, cómo puedo fomentar, cómo puedo hacer que las características de los entornos donde están las personas sean más seguros y saludables, para que puedan tener mayor gozo de su vida. Entonces, cuando ustedes estén en el Serum, va a ser propicio también para ellos, porque en el internado ustedes van a estar abocados a los pacientes y sus enfermedades, porque van a estar dentro de un hospital. En el Serum, en cambio, es diferente. Van a estar en toda una población, en sus diferentes áreas geográficas y diferentes formas y altitudes que puedan tener. La propuesta entonces es verdaderamente trabajar sobre la familia en forma individual, en forma de la familia, en sus diferentes aspectos y diferentes escenarios. No solamente ver enfermedades. Y considerando todavía más que esto va a cambiar aún más, si es que miramos que hay poblaciones que viven en la selva, poblaciones que viven en la costa, poblaciones que viven en la sierra, y todavía sin dejar de hacer notar, a propósito de los panamericanos, que hay poblaciones que tienen minusvalía, y estas poblaciones tendrán diferentes formas de pensar, de mirar las cosas. Y también lo otro que es más cuestionable, la gente privada de libertad, porque está privada de libertad, ya no tiene derecho a la vida y la salud. Esto no es así, pero entonces es lo que debiéramos hacer. Y acá voy a tomar algo que ya lo han hecho en clases anteriores y lo voy a pasar rápido, que es algunos factores protectores para la adolescencia en función del cumplimiento en la etapa niño. ¿Por qué? Si yo he hecho un buen CRE, he hecho vacunas completas en la etapa niño, he hecho todo lo mejor que puedo en la etapa niño, ¿cómo va a entrar a la etapa de esa población adolescente? En mejores condiciones, ¿no es cierto? Va a tener menos repercusiones de enfermedad o de problemas para una etapa que es transitoria y de gran crisis. Pero, ¿cómo estaremos en eso? ¿Qué dice el informe del primer semestre de 2019 de indicadores de presupuesto del INEI? Entonces, acá vemos cosas que ya han visto, pero rápidamente nomás. Están bajando la desnutrición crónica, es algo positivo. ¿Qué más? En cuanto a costa, en cuanto a lo que es menores de 5 años en área urbana, también está disminuyendo, y todo debería bajar, la anemia también está disminuyendo, pero vamos a ver si hay algo que disminuyendo es negativo. Prevalencia de anemia está bajando. Lactancia materna, ¿debería bajar la lactancia materna o subir? Subir, y también están bajando. ¿Se han copiado de lo anterior? Miren las tendencias, hacia abajo, nacional hacia abajo, está disminuyendo. Urbana y rural, hay más lactancia materna en la parte rural, pero también ha bajado. Y miren, cuando hablamos costa, sierra y selva, es también exactamente igual, y en la selva ha bajado un poco más, aunque también es muy parecido a lo que está en la costa. Entonces hay indicadores que, si esto ha bajado en la etapa niñez, los futuros adolescentes tendrán protección suficiente como lo que le da la lactancia materna, ahí hay un hándicap. Y en cuanto a las vacunas básicas, ¿cuál es el mejor? Un buen nivel de cobertura, ¿cuál es? Ustedes ya se lo han dicho, ¿cuánto? 80, 85, 90, por lo menos 85%. A ver, de todo ello, estamos mirando primer semestre de este año, ¿sí? ¿Cuánto está? ¿Alguno llega a 85%? ¿Alguno llega a 80%? Ninguno. Es decir, está entrando con hándicap esta población de niños y que no hacemos algo para completar cuando pase a la etapa de adolescencia. Por eso decía, a propósito de lo que están haciendo en la niñez, vamos a ver cómo es un factor protector o un factor perjudicial en la población adolescente. El CRE completo igual, saneamiento, parto institucional. El parto institucional está bien que haya mejorado, está mejorando, está alto en la parte urbana, pero en la parte rural todavía. ¿Y por qué debiera estar también bien y nos interesaría más directamente este tema para lo que es la adolescencia?
Sí, ¿por qué? Por el embarazo adolescente. Si tenemos muchos embarazos adolescentes, que eso está fuera de control realmente, entonces debiera haber más posibilidades de pacto institucional y de mayor garantía y de mejores condiciones para esta población. Y en la RENIEC, miren, dice niños de 6 a 59 meses. 59 meses, ¿cuántos años son? Casi 5, ¿no es cierto? Casi 5 años. No están inscritos en la municipalidad, o sea, no tienen DNI y ya casi tienen 5 años. ¿Y cuál es la proporción? A ver, ¿cuál es el porcentaje? A ver. Miren, 2018, acá, nacional. Y después, primer semestre de 2019, aumentó. ¿Qué aumentó? ¿Que tengan DNI? No, la cantidad de que no tienen. Es decir, este es otro indicador que está negativamente trabajando para la población adolescente. Realmente muy negativo para eso. ¿Y dónde está peor? En la parte rural, miren, hecho curioso, acá está casi igual en la parte rural. ¿Dónde ha empeorado? En la parte urbana, donde podrían haber mayores posibilidades que se registre el DNI, el RNI y todo lo demás. ¿Qué está pasando? ¿Problema en los padres? ¿Problema del registrador? ¿Problema de la gestión adicional? Miren este salto, 2018 1.5, primer semestre 3.1, tremendamente más del doble. Violencia. Miren lo que dice el título, ya lo han visto, pero son dos nada más. ¿Alguna vez sufrieron violencia? Es alguna vez por el esposo o compañero. ¿Alguna vez? Nacional 57%, o sea, más del 50% de las personas. Y esto está 58, 57 urbano-rural. Y cuando vemos alguna vez en costa, sierra y selva, ¿dónde hay más? En la parte que corresponde costa, 57, sierra un poco más y menos en la selva. Pero si vemos ahora, en los últimos 12 meses, porque alguna vez puede ser hace 5 años, hace 10 años, en toda su vida, pero cuando vemos en los últimos 12 meses, ¿cómo fue? ¿Hubo violencia o no? Miren que hay una casi 10%. ¿10% será poco? ¿Será mucho? Menos de 12 meses. 10% es 1 de cada 10 personas. 1 de cada 10. Y acá en este momento somos 100, somos más de 100, ¿no es cierto? Si fueran 100, 10 habrían tenido en los últimos 12 meses agresión por parte de su pareja o esposo. Y eso no es tolerable, ¿no es cierto? Siguiente, igual costa, sierra y selva. Y ahora sí. Ahora nos vamos, acá no se asusten, acá es donde está la mayor cantidad de láminas y es parte del seminario. En el seminario que hemos pedido, de toda esta cantidad de láminas, escojan 5 indicadores, 5 láminas. Y de esas que son data del año 2006, van a buscar ustedes información actual, 2019 o 2018. ¿Para qué? En medicina, en epidemiología y en salud pública no solamente nos basta un dato en algún momento, sino cuál es la variación que tiene de un punto a otro, ¿sí? En estadística incluso hay un término que es poco conocido por muchos. La estadística tiene que ser DPT. Y uno dice, DPT, pero esas son las vacunas, difteria, pertussis y tétano. No. En estadística, DPT significa diagnóstico, pronóstico y tendencias. Entonces la tendencia es, cuando hay 2 puntos, no puedo hacer tendencia con un solo punto. Entonces la tarea es esa. De toda la cantidad de láminas que ustedes tienen ahí, que no vamos a ver todos, sino rápidamente voy a quedar en algunas, por el tiempo, pero si ustedes la leen, hay riquísima información. Separan 5. Y de esas 5 que tienen título, buscan el mismo título en la búsqueda que ustedes tienen, y que fácilmente lo hacen, con valores actuales. ¿Para qué? Para ver, hace 13 años tenía esto, y ahora, pasado 13 años, ¿estoy igual? ¿O estoy peor? ¿O estoy mejor? Y ahí viene el comentario. Esa es la tarea de esta parte, a partir de las láminas del 2006. Acá decía un viaje en el túnel del tiempo, en el adolescencia 2006, porque la historia es que en este año no había información de adolescentes y jóvenes, eran invisibles, porque no había información. Pero con todo lo que uno extrajo ahí, se daba cuenta que era una población totalmente excluida, o sea, había sido separada de todo lo que es el país. Era invisible y nadie ponía
programas, planes o proyectos dirigidos a ello, porque todos creían, el adolescente no siempre está saludable. Pero el tema no es saludable o no, sino si tiene otras cosas más que también que lo lleven a factores de riesgo muy altos y vulnerabilidades. Acá está el equipo, ahí está mi nombre porque formé parte del equipo, a mucha honra, por parte del MINSA. Y por parte de UNSPA, el doctor Juan Seclén, el doctor Walter Mendoza y la licenciada Mirta Montoya. Esto es la presentación y entonces esto es normatividades entonces, no vamos a leer, legislación internacional, nacional, para ese entonces, que significa el contexto de lo que se movía la adolescencia y jóvenes en ese entonces. Estructura y tendencia. Miren, esto se ha confirmado ahora 13 años después. En ese entonces se decía que la población de 10-14 años y de 15-19, que es hasta donde llega, hasta 18, la parte de adolescencia, no iba a crecer más. Se iba a estancar y iba a estar horizontal. Incluso acá está ya en descenso. Y efectivamente, la proporción de población adolescente y joven está horizontal, incluso con tendencia a bajar del resto de la población. No está creciendo más. Por departamentos, crecimiento y descenso, algunos departamentos que han disminuido crecimiento y otros han aumentado. Bono demográfico, que ya hemos dicho que es la importancia, y acá hay bono demográfico diferenciado por cada región. Es decir, el hecho que el Perú tenga un bono demográfico de acá solamente hasta el año más o menos 2040-2045, no indica que sea todo igual y parejo en todo el país. Se han hecho estudios también entonces donde dicen que el bono puede ser mucho más largo. Miren acá, hasta el 45 o 50 llega Ancash, Huánuco, Junín y Pasco, lo cual será importante. Aquellas personas que van a estos lugares y saben que su bono demográfico está todavía lejos, ahí, si pueden hablar con el alcalde que haga más inversión, sería el ideal sobre la base de un sustento del bono demográfico que todavía no llega. Tasas de mortalidad. Miren estas tasas, pero en función de edades, 10 a 14 años, 15 a 19 años, lo que nos interesa. Esto de acá ya es joven. En los años 50 al año 55, ¿cómo era la vertiente de la mortalidad? De 10 años a 14 y de 15 eran mucho más altas entre una edad y otra. Ya se ha horizontalizado eso. Para el 2000-2005 y lo que proyectado 2045-50 ya está más horizontalizada. No hay variaciones entre una edad y otra. Antes era más mortalidad cuanto más edad tenía. Y si era etapa joven, miren ustedes, está mucho más alta la mortalidad cuando se trataba de la etapa joven. Eso ya ha variado, se ha horizontalizado, eso es bueno, ¿cierto? Probabilidades de morir. Causas de muerte, año 2006 nuevamente. Todas las pantallas azul donde diga UNSPA y AMARES y Ministerio de Salud son 2006. ¿Qué teníamos en causas de muerte? De 10 años a 24 años. ¿Qué cosa es lo naranja que llama más la atención? Mujeres y hombres más. Accidentes, algo que para nosotros ahora ya es regular. Pero esto que está así en rayitas, ¿qué cosa es? Homicidios, suicidios. Y si uno dice, ¿la mujer se suicida más? No. El hombre en esta edad se suicida más. En esta edad. O sea, descubríamos también algo que no sabíamos cuál era la realidad de todo ello. Y lo verde, ¿qué cosa es? Enfermedades crónicas. En esta edad también ya tenían los varones mucha más proporción de enfermedad crónica que las mujeres. Percepción étnica, vamos a ver. Pobreza en las personas de 10 a 14 años. Esto sí va a ser fácil que lo encuentren en esta etapa, en estos años, para un comparativo, ¿no es cierto? Pero miren en esa etapa 2006, que no se sabía, en 2001 amarillo, en 2004 en rojo, sigue habiendo alta cantidad de pobreza, y miren, de mayor a menor en cuanto a las regiones, pero no sigue más o menos la misma proporcionalidad, no ha variado mucho. Pobreza en adolescentes, acá 2001 y 2004, en todo el país y área urbana, la pobreza rural era mucho más alta. Y pobreza extrema, también otro tanto. Asistencia escolar, miren estos cuadros, vamos a mirar dos columnas. Esto es nuevamente de 12 a 16 años que están estudiando y están en el colegio, independiente si les correspondía ese año escolar. Miren la cantidad, solamente con ese dato. Hombres, 56% de 12 a 16 estaban en escolaridad y debían estar todo el 100%, ¿no es cierto? Y en la parte urbana, 70% y en la parte rural mucha menos gente estaba escolar. Pero ¿qué pasa si ponemos la variable todos los que están estudiando, pero para la edad que te corresponde y a esta edad escolar, y a este año escolar en secundaria? ¿Qué sucede? Se desploman, no se cae, sino se desploman las cifras, ¿no?
y se caen casi a la mitad. ¿Qué significa esto de acá? Población de 12 a 16 años. Solo el 23% estaba estudiando en el año que le correspondía. Es decir, todo el resto estaba o no estudiaba o estaba en otros años que no había, que eran mucho menores. ¿Eso será lo que queremos? ¿Eso es lo que la parte educativa tenemos que tener en cuenta? No. Analfabetismo, adolescente, joven, por sexo, también muy alta, mucho más en mujeres. ¿Cómo estará esto ahora en la actualidad? Participación en la actividad económica de 10 a 24 años, 10 años ya está en actividad económica. Acá no decía, no entras a la encuesta, no. Se tomó a partir de 10 años, que era la cifra, y hay gente mezclada con 24, muchas más varones que mujeres. Pero el siguiente dato, niños y adolescentes de 6 a 17, claro que hay niñez, pero es niñez que trabaja. O sea, ¿y dónde trabajan más? En la parte rural, acá no está él, sino en la siguiente, pero hombres y mujeres muy parejos, ¿no es cierto? Y hay lugares donde trabajan más, por ejemplo, Puno y Huánuco, muy parejo, hombre y mujer, niños de esas edades, ¿no? Y asistencia escolar de los que trabajan. Los que trabajan son en amarillo, obviamente tienen menos asistencia al colegio que los que no trabajan, que tienen mayor posibilidad de asistir. Y la participación económica en actividad económica, miren, total, esto es en el país, vamos a ver rural y urbano. Urbano, la parte roja es de, a ver, no nos interesa, la vamos a tocar la de 14 a 19, la celeste. Más cantidad de gente en actividad económica de 14 a 19 años es en la parte rural. Evidentemente siempre es así, pero no teníamos nosotros datos de eso. ¿Cómo será ahora? Pero en la rural, donde ustedes van a ir al CERU, van a encontrar niños y adolescentes trabajando. Población sin DNI, ya lo hemos visto, adolescentes sin partida de nacimiento. Acceso a internet, antes era mucho peor, solamente en cabinas. Y esto es en cuanto a empleo de adolescentes y jóvenes. Desempleo, subempleo, empleo adecuado. ¿Qué cosa es desempleo? No hay empleo. ¿Qué cosa es subempleo? Que uno está empleado en algo, está trabajando en algo, pero está por debajo de las características y competencias que uno tiene. Uno está subempleado. Por ejemplo, un médico que está haciendo de taxista. El taxista es un buen trabajo, pero no está dentro de las capacidades por las cuales ha sido formado. Ese es un subempleo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está el subempleo acá en adolescentes y jóvenes? Miren el celeste, subempleo. O sea, hay más aprovechamiento, entre comillas, lamentable en las mujeres, adolescentes y jóvenes que los colocan en trabajo que no están a la altura de las competencias que tienen las mujeres. Y de hecho, entonces van a recibir menos ingresos también. Y en cuanto a la actividad de empleo adecuado, es menor. Versus el total de hombres, donde la cantidad de empleo adecuado es mucho mejor y la parte de subempleo también es menor. Nivel de empleo ya no vamos a entrar. Discapacidades, algo que también no sabíamos en el año 2006. ¿Cómo están las discapacidades por grupos de edad? 0 a 9 años, 10 a 14, 15 a 24. Lo amarillo es Lima Metropolitana y el resto del país. Lima Metropolitana concentraba mucho más. Si vemos la parte de adolescente, 10 a 14, 15 a 24, mayor cantidad de discapacidad. Y por otro lado, ¿qué tipo de discapacidad? Principalmente visual. Lima Metropolitana, barra amarilla. La segunda, en alto, que era el resto del país, era lo que es entendimiento. Y las otras, auditiva, hablar, miembro superior, miembro inferior. Temas que tenemos y eso ha seguido creciendo. La idea es, cuando ustedes busquen información, ¿cuánto ha crecido eso? Estoy seguro que ha crecido mucho, mucho más. Y estructura de la discapacidad por edad y sexo. ¿Dónde están las edades que queremos buscar adolescencia? Ahí están. ¿Cómo están? Miren, varones. Son una de las barras más grandes en relación a todas las edades, ¿no es cierto? Entonces, discapacidad por sexo y edad en la edad adolescente es uno de los temas más importantes que también tenemos que ver, versus las mujeres, que sí es menor que en el resto de la población. Vamos a un tema también que era invisible, no sabíamos, pero había noticias. Uso de drogas de diferente tipo, alcohol, tabaco, PVC y otros. ¿Cómo estaba en esto año 2006? Uso actual y reciente de drogas en estudiantes de secundaria. Alcohol, 20%. Uso actual menos de 30 días y otro más de 30 días y menor de un año. El amarillo. Tabaco en segundo lugar, siempre los dos. Pero ya había marihuana, PVC, cocaína e inhalantes. Estudiantes de secundaria, algo que sabemos.
Pero si vamos viendo más allá, incidencia el consumo en estudiantes, también igualmente nuevos consumidores por cada 100 que no lo hacían el año pasado, insisto nuevamente, alcohol y tabaco. Y esto es lo que vimos hace un momento atrás, ¿no es cierto? Alcohol en personas de 10 a 14 años de edad. Cantidad enorme en Piura, Tumbes, Apurímac, Ucayali. Los que hagan serum en esos sitios y que mantengan esos niveles, ¿qué van a hacer? ¿Van a decir salud a todas partes? No. Porque ustedes son la imagen, ustedes van a ser el ídolo, ustedes van a ser, si el doctorcito lo hace, yo también. Y eso no lo va a decir ahora un joven, lo va a decir un adolescente, e incluso es más, un niño, porque la capacidad y el raciocinio del niño ahora ha avanzado tremendamente. Y miren ustedes, si yo retrocedo, miren la cantidad, 10 a 14 años, miren el consumo y miren las regiones. Subo la edad y la cantidad y proporción aumenta, ¿no es cierto? 15 a 19 años, pero todavía es adolescente. Y si sigo aumentando la edad, mucho más alto. ¿Qué significa? Es proporcionalmente a las personas adultas que toman alcohol y otras drogas, que el consumo en los adolescentes y niños también es de la misma manera. Consumo de tabaco, última semana, y problemas en la esfera psicológica y mental. Algo que también no sabíamos. Y ahora hay más data sobre eso y se está trabajando felizmente con fuerza. Color rojo cierra en forma del trabajo, Ayacucho, Cajamarca, Huaraz, Lima y Callao en amarillo y Iquitos, Tarapoto, Selva, estos 3 lugares. Episodios depresivos, tendencia a problemas alimentarios. Casi no hay variación, pero en Lima es donde hay más problemas, miren ustedes este porcentaje. Y hay mucho menos en la selva el tema de problemas alimentarios. En fobia social, más en Lima nuevamente, pero casi nada en la selva. Ansiedad generalizada, casi ahí están en Sierra y Lima, y los 3 casi iguales. Y conductas bulímicas, donde hay más, también es muy parejo, en los 3, Sierra, Selva y Lima. Y psicóticos, trastornos psicóticos, ¿dónde es menos? En la selva hay menos trastornos psicóticos, de acuerdo a este estudio que se hizo en su momento, con datos del estudio de Yonoguchi. Trastornos y disfunciones psicológicas, ahí está, psicopáticos, indicadores, el suicidio, deseos de índole suicida y conducta suicida, ya el comportamiento. 12 a 14 años, deseos de suicidio, más del 25%. 1 de cada 4 había tenido pensamiento de suicidio. Y suicidio está acá en rojo. Pero todas las edades tienen altas concentraciones de lo que es deseos de suicidio. Y eso estará en nuestras manos poder hacer algo. ¿Qué podemos hacer eso? ¿Es una forma de violencia también? Son resultados probablemente de algo. Tema de SIDA, tema de inicio del consumo de drogas. Miren acá que está por edades. Alcohol es lo primero que se consume. Va avanzando la edad, va avanzando en marihuana. Va avanzando la edad, aparece PVC. Va avanzando la edad, pero ya pasaron lo que era incluso jóvenes, mayores ya PVC y otros. Estado civil, 15 a 24 años. Tasa específica de fecundidad. Primera relación sexual, persona de 25 a 49 años que fueron encuestadas, ¿cuándo fue su primera relación sexual? Los que dijeron 15 años, el 8.8%. Los que dijeron 18 años, 36.6%. Y los que dijeron a los 20 años, fue casi la mitad de todos los encuestados. Pero miren, comparen esta cifra de primera relación sexual con la de los varones. A los 15 años, ya el 20% versus 8% se había iniciado. A los 18 años, el 66% de varones ya se había iniciado versus 36%. Y a los 20 años, ya es mucha mayor edad, casi todos, 84%, ¿cierto? Indicadores que también no teníamos. Sexualmente iniciados, 3 años hasta el año 2005. Conocimiento de más de un método anticonceptivo. Práctica de aborto. Ya existían prácticas de aborto también, pero estos eran ya registrados. 1.3, 1.5 que están en incremento. Conocen condón que proviene de VIH, no percepción de riesgo de VIH, tuvieron al menos un hijo, atención de parto. Maternidad, vemos que eso ha ido a través de la edad, va aumentando, no hay problemas mayores, pero en los menores es lo que queremos siempre, que no sea tan precoz, ¿no es cierto? Según regiones, muerte materna en relación a la muerte total, uso de condón, conocimiento de dicha forma de evitarlo. Miren, todo este grupo 15 a 19 es el adolescente.
No conoce VIH-Sida, año 2006. 12% no conocía. Y acá en 2004, 8 puntos, o sea, había mejorado el conocimiento. Pero en formas de evitarlo, solo el 16 conocían dos o más formas. Y en 2004 solo el 18%. O sea, si bien conocían qué cosa era el SIDA, pero las formas de evitarlo no lo conocían. Y parte de eso, conocimientos, es parte de la lectura también que hemos dejado colgada en la página para tema de seminario, donde es conocimiento, no es actitudes prácticas, sino solo conocimientos. Prevalencia de enfermedades de transmisión sexual en diferentes sitios. Y población de 12 a 24, ese cuadro que había violencia física a menores, este cuadro que era dantesco, ¿no es cierto? Que son las mujeres en esta edad las que propinan más violencia hacia los varones. Población de adolescentes que sufrió violencia, todas las cifras menos de 10%, pero hay un tema aquí. Inicio sexual no consentido en adolescentes y jóvenes. Hay cifras también que son, para esa época, escalofriantes. Reportan inicio no consensuado, 11 en el caso de hombres y en el caso de mujeres, 40%. Siempre las mujeres tienen una desventaja mayor. No consensuado, casi 4 veces más en las mujeres, relaciones sexuales no consensuadas, versus el varón que tenía 11%. Tipo de violencia sufrida: robos, agresiones físicas, secuestro, agresión violenta dentro del hogar, agresión fuera del hogar. ¿Dónde está centrada la mayor parte? Robos y agresiones o robo de pandillas. Un dato que también les pudiera interesar y no sabíamos. Peleas callejeras, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué tal es la participación? Ah, sí, pues los varones son los que están ahí metidos, dicen, ¿no? ¿Será seguro eso? Miren, hombre y mujer. Y no son muy diferentes. Participación en peleas callejeras, no es que están caminando ahí detrás de la Alianza Boys o el Universitario. Participan en peleas callejeras, los varones más, pero las mujeres no se quedan atrás tampoco, y de mayor a menor en diferentes regiones. Es parte también de violencia, peleas callejeras. Padecimientos ya crónicas, no crónicas, eso vamos a pasarlo rápido, porque les he dicho que en esa parte no me voy a meter, porque hay más información. ¿Por qué y cómo intervenir para mejorar las condiciones en adolescentes y jóvenes? Con toda esta información, en realidad teníamos cifras alarmantes y ya que eran evidentes y registradas. Había que tomar acciones, había que hacer cosas, pero los diferentes gobiernos que han venido después habrán tomado las acciones, y cómo seguir ahora, esa es la tarea de ver cómo estamos ahora. Costos de inacción: si no se hace nada, va a haber mayor problema de embarazo precoz, más temas de VIH-Sida, más temas de conductas de riesgo y vulnerabilidad, y menos programas educacionales. Estos cuadros de acá no los voy a leer, pero sí les voy a decir que miren la forma en que están estos esquemas, que son 5. Solo voy a leer la parte izquierda. Consecuencias de una insuficiente inversión en salud reproductiva en adolescentes. O sea, lo inverso es, si hacemos bien, todo eso se va a positivo. Entonces, consecuencias, lo negativo de no hacer inversión en salud reproductiva en el tema de embarazo, alumbramiento y precoz. ¿Qué factores contribuyen a este tema? ¿Qué consecuencias trae para este tema? ¿Y qué consecuencias para la persona adolescente y para la familia y sociedad? Entonces, estos cuadros son muy interesantes para poder analizarlo. Y así como lo tenemos en embarazo, alumbramiento precoz, también lo tenemos en embarazo no deseado. ¿Qué factores contribuyentes a esto? ¿Qué consecuencias en los adolescentes y qué consecuencias en la familia? Y en cuanto a abuso, violencia, explotación sexual, ¿qué factores contribuyen a ello? Si yo sé cuáles son los factores que contribuyen, ¿puedo trabajar sobre ellos? Claro que sí. Voy a poder enfocarlos, voy a poder mirarlos, voy a poder medirlos. ¿Y qué consecuencias hay de este tema en los mismos adolescentes y también en las familias? Otro tema, VIH-Sida y ITS. Y el último, subempleo, baja participación social. ¿Qué factores contribuyen a eso? Y entonces, ¿qué consecuencias trae para el adolescente y también para las personas familiares? Beneficios también no médicos de los servicios de anticoncepción en lo individual, en lo familiar, en la comunidad. Cuando alguien pregunte, los servicios de métodos anticonceptivos, ¿en qué beneficia a las personas? Y en este caso es, ¿en qué beneficia a los adolescentes? O sea, tienen una relación ahí establecida en lo individual, en lo familiar y en la comunidad. O sea, si alguien les pregunta eso en pregunta de examen, que de hecho puede ser, anoten esta lámina, ponen ahí estas características, y sabiendo qué es los beneficios, obviamente uno va a tratar de esforzarse más en llevar planes, programas y proyectos, ¿no es cierto?
Beneficios no médicos en servicio de salud materna, ya no de salud reproductiva, sino en salud materna. Y viene la pregunta entonces casi al final, ¿por qué invertir en adolescentes y jóvenes con todo lo que tenemos? Porque eso va a permitir atención más equitativa en los recursos, cumplimiento, ahora no solamente en ese entonces ODM, ahora son los ODS, perspectiva macroeconómica y microeconómica mejores, menor vulnerabilidad en la transición hacia la edad adulta, el bono demográfico que se puede prolongar un poco más inclusive, y potencial de conductas, violencias y conflictos civiles disminuyendo. Eso es si invirtiéramos en adolescentes y jóvenes en función de lo que tenemos. Y otros elementos más que están acá, que no los voy a leer. Elementos ya de economía en salud, razones costo-beneficio de varias estrategias que se han realizado y también estudios de costo-efectividad en el mundo que pueden ser muy benéficos para lo que estábamos teniendo. Uno de ellos es la vacuna de papilomavirus, evidentemente evitar las muertes, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las intervenciones? En esa época, ahora hay más, en esa época, pero por lo menos esta tendríamos que indagar si puede ser efectiva donde estemos, en el CERUM o en cualquier otro lugar. ¿Cuáles son las que tienen mayor evidencia de efectividad? Programas que promuevan habilidades para la vida y salud y educación sexual en la escuela, educación de pares, en especial poblaciones menos accesibles, uso de medios y movilización comunitaria, programa de desarrollo juvenil, servicios de salud amigables, marketing social, programas en el lugar de trabajo y sector privado. Efectos, ya no voy a ir. Y entonces esta es la parte de conclusión de toda esta parte azul de UNSPA año 2006. No hay una, sino varias poblaciones de adolescencia. Hay varias adolescencias también, varios tipos en función de la diversidad que tenemos y varios tipos de juventudes. No hay uno solo, no hay un estándar en nuestro país. Hay una heterogeneidad regional que plantea desafíos en el diseño de políticas en este nivel. El bono demográfico debe ser tomado como una oportunidad y todavía estamos en él. La adolescencia y juventud son muy vulnerables. Hay más pobreza, menores avances en descenso de fecundidad. Hay limitación en el ejercicio de derechos, partidas, DNI. El embarazo adolescente es el que menos ha descendido en las últimas 2 décadas, pero ahora ya se ha disparado, ¿no es cierto? Priorizar la atención en adultos, en adolescentes y jóvenes, vulnerables, migrantes temporales, madres, padres, fuera de escuela con discapacidad. Y existen intervenciones costo-efectivas de probada eficacia. Esto es del pasado, 2006. Retornando muy rápidamente a lo de ahora. ¿Termina 7:30, dicen? ¿7:15? Pero yo he empezado tarde. 10 minutos. Esto de acá, como les decía, no voy a llevar todo porque no va a alcanzar el tiempo. Entonces lo que trato de decirles acá, ¿qué viene de acá para adelante? Que lo vamos a pasar muy rápido. Las grandes instituciones internacionales, llámese UNSPA, UNICEF, también Banco Mundial y otros, en la parte actual enfocan la adolescencia de diferentes maneras y también proponen acciones que deben ser los que mejor resultados den. Y eso es entonces la parte que más nos interesa, qué debemos hacer si la adolescencia tiene problemas en el diagnóstico y lo más probable es que siga teniendo falencias. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como país? ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros como salubristas, o ustedes como médicos, o ustedes cuando están en el CERUM? El estudio de Banco Mundial 2019, temas de contexto, nos habla sobre las mujeres y los derechos. Los 3 ceros: no debe existir, esto es cero, que no exista necesidad insatisfecha, que no se produzcan muertes maternas, que las mujeres y niñas no sean víctimas de violencia. Eso es cero, no es que 10%, no, cero, lo que se pretende. Hay que centrarse en derechos, en los conflictos o desastres, igualdad de género. Y UNSPA, en diciembre del año pasado, cuando hablaba de situación de las mujeres peruanas, nos da cifras actuales de cómo está en ello. ¿De ahí también podrían sacar para el seminario? Probablemente sí, porque las cifras están ahí a manera de infografía. Nos habla sobre las cifras de violencia basada en género, embarazo adolescente, salud materna, que ya son elementos de UNSPA, una entidad internacional que no es en el mundo, es en nuestro país, o sea, estudio hecho en nuestro país y publicado en diciembre del 2018, así como educación y empleo, participación política. Y si son recomendaciones clave por el país, esta sí puede ser pregunta de examen. De las 15 recomendaciones que hace UNSPA para el Perú en la adolescencia, mencione 5.
Ok, mencionen 5, leen las 15, ahí están todas escritas y mencionan 5. ¿Ok? ¿Por qué? Son las que han resultado, son las que están proponiendo. Esta es la repetición más grande. Y UNFPA trabaja sobre cada embarazo que sea siempre deseado, cada parto que sea seguro y que cada joven logre su máximo potencial. UNICEF en 2017 saca también cifras de 10.5. ¿Por qué? Porque 10.5 motivos, decían ellos, porque es la población que tiene que ver con los adolescentes y jóvenes. En el país, 10.5 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Hay necesidad, tocan también el bono demográfico. ¿Y dónde están las personas? ¿Dónde están los adolescentes y jóvenes de acuerdo a UNICEF? Aquí es donde están la mayor cantidad en el territorio, por miles, menos gente de adolescentes en la parte blanca y están más concentrados en Lima. Y en cuanto a condiciones de vida, como el semáforo, mejores condiciones en verde, peores condiciones en donde está el rojo. Retos y desafíos, aquí también hay cifras que pueden ayudarles en la tarea del seminario. Cifras de UNICEF donde señalan cuál es el porcentaje de cada una de estas variables que están colocadas ahí. No vamos a tocarlas, los principios de trabajo de UNICEF, nuevos horizontes. Si alguien va a hacer su serum en Loreto, Ucayali, Lima o Huancavelica, deben saber que ahí está UNICEF y están haciendo grandes programas en relación a adolescencia. Pueden pedir ser voluntarios o que les apoyen también en las estaciones si ustedes detectan que la población adolescente y joven tiene problemas y ustedes quieren ayudar. Ellos hacen alianzas y eso no tiene problema para ellos. 4 prioridades para ellos están relacionados con objetivos de desarrollo sostenible y señalan que para la adolescencia, de los 17 objetivos, estos son los dirigidos eminentemente para la adolescencia. El 1, 3, 4, 5, 8, 11 y 16. Son los que directamente están relacionados a ellos. ¿Puede ser otra pregunta de examen? Por supuesto. De los ODS, ¿cuáles están directamente relacionados con la adolescencia? Tómenle foto, lo leen, ya. ¿Ok? Esto es el Excel, seguramente todos tienen, mayo del 2019. ¿Cuál es el avance de los ODS? Por cada uno de los ministerios del país. ¿Cómo están avanzando y qué resultados tienen? Aquí está, ODS 1, el 2, el 3, 4, hasta los 17. ¿Y cuáles son los indicadores y cuáles son los valores que estamos teniendo? A mayo del 2019. Es Perú, somos nosotros. Ahí también en este Excel pueden encontrar cifras en cuanto a cómo estamos. Alianza con, acuérdense, solos no vamos a poder, tenemos que aliarnos. ¿Y UNICEF con quién se alia? Ministerios. Ministerio de Poblaciones Mujeres y Poblaciones Vulnerables, el MIDIS, MINSA, MINEDU, MINCUS, MEF, Construcción, Cultura y otras también. El que quiere dar un aporte económico no es propaganda, pero es parte del apoyo de ellos. Aquí está su teléfono. Decisiones críticas en una edad crítica. Educar la mente. Quisiera que esto grabe. Educar la mente sin educar el corazón no es educación. Y eso tiene que ver mucho en la etapa de adolescencia. Si yo solo educo a hacer fórmulas matemáticas, apréndete esto, aporreteate tal otro, pero no le doy la parte que tiene que ver con la parte más humana, que es el sentido figurado del corazón, del sentimiento de una persona a otra, vamos a estar perdiendo mucho para esta población. Este es un libro del 2003 donde establezco algunas cosas, donde el resumen es que ya desde ese entonces se decía que hay áreas del cerebro que nos dan el impulso, pero hay otras áreas, sobre todo la frontal, que está identificando cuáles son las posibles consecuencias de esas acciones temerarias que hemos tomado. Entonces tenemos dentro de nuestro mismo cerebro eso, y esto va desarrollándose, pero mayor aún, esa zona de control, de acuerdo a este estudio y los siguientes que vienen más adelante, que son más recientes, señalan que la etapa de control recién termina de desarrollarse entre los 15 y 17 años, es decir, en plena adolescencia. Y entonces es ahí donde debemos trabajar más para que haya mejor control de las emociones y control de los aspectos negativos en las personas. Desarrollo emocional. Este término del BID es lo que tiene que ver también con el tema del corazón, donde señalan esto, la semilla del desarrollo emocional es desde los primeros años y las raíces del comportamiento social. Vayamos directamente a qué nos dice Harvard en cuanto a desarrollo emocional en su Centro para el Desarrollo Niño en Desarrollo. Harvard señala que el desarrollo emocional se caracteriza por lo siguiente, y es entonces los objetivos que debiéramos tratar para los adolescentes y jóvenes: identificar y entender los propios sentimientos,
interpretar y comprender el estado emocional de los demás correctamente, gestionar emociones fuertes y sus expresiones de una manera constructiva, regular el comportamiento propio, desarrollar empatía hacia los demás, establecer y conservar las relaciones con los otros. Son tareas no fáciles, ¿no es cierto? Pero parte de los programas están dirigidos a lograr eso. Si seguimos avanzando, solamente para mostrarles que viene, esto es parte final del BIC. Un desarrollo emocional saludable es la base de relaciones sociales exitosas y duraderas, fundamentales para dar felicidad y sentido a la vida. A la vez, los adultos socialmente competentes, que se relacionan bien con los demás, que son cariñosos, empáticos y respetuosos, son agentes de cambio para un mundo mejor y en nuestro caso para un país mejor. Desafíos y prioridades. Sistema de Naciones Unidas, desafíos y prioridades. Es un texto que he sacado para ustedes, lo más dirigido a lo que es adolescente, porque hablan de varias cosas, perfectamente ya sistematizado. Estas para los adolescentes y jóvenes. Y entonces tocan varios temas. Jóvenes que no estudian, violencia, suicidio, embarazo adolescente, y para cada uno de ellos, aparte de decir una parte textual que está ahí escrita, cuál es la referencia bibliográfica que tenían, pero además cómo trabajan las instituciones en el país, y finalmente nos ponen cuadros relacionados a, esta es una de las partes, creo que en una teoría les ha presentado esto, todos los programas que tenemos de los diferentes ministerios en el país, y entonces por las edades están acá, y entonces lo que corresponde a adolescencia es todo lo que cruza acá en esta etapa. Este es un cuadro global de todo lo que se hace en el país. Este es de tremenda importancia para saber qué es lo que están haciendo, y con ustedes en salud también, en este terruño que estoy, están haciendo algo de estos programas para poder apoyarme también en ellos. Y acá en esto entonces trabajan estos 5 temas priorizados, y para cada uno ponen el desafío, ejemplo, no culminación escolar. ¿Cuál es el desafío? ¿Qué propuestas tienen y qué acciones tienen que hacer? Esto solamente en no culminación escolar. En los que no estudian ni trabajan, igual. ¿Cuál es el desafío, la propuesta y la acción? En violencia, sobre la parte de atención psicológica y acompañamiento a familias, facilitadores en acción y recuperación de espacios, igualmente bien sistematizado. ¿Qué desafíos empiezan a enfrentar? ¿Qué propuestas en este sentido? ¿Y qué acciones más reales y operativas para todo ello? El suicidio en adolescentes, hemos visto que es muy dramático eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué desafíos hay? Hay 9 desafíos que se han propuesto. ¿Qué propuestas para cada uno de ellos? ¿Y qué acciones directas para poder controlar esto de mejor manera? Y en embarazo adolescente también. En Unión, en USPA, esta figura le da a entender que es una niña que todavía está jugando con su osito y ya es tomada de la mano por una persona mayor para unirse a ella. Algo que no debiera ser en unión o en matrimonio. Datos también de infografías que van a ayudarles y políticas, no vamos a entrar más. Y este plan nacional, sí, bueno, todos deben haber leído, búsquenlo en la página web. Este es uno de los pilares del trabajo que ha estado siendo modelado, ha estado moviéndose, pero es el Plan de Acción de Infancia y Adolescencia. Acá trabajan muchos ministerios, empezó el año 2012. Pero ¿cuál es la novedad? Que acá también les traigo yo, aparte de los objetivos estratégicos y los resultados esperados, cuál es el avance que tienen. El avance anual, porque cada año se hace un informe, al año 2018, desde el año 2012, cómo está. Y acá nos dan algunos resultados sobre ello, y que es importante también tomarlo en cuenta, y puede ser también respuesta a la tarea del seminario que estamos señalando. Abordaje desde el Ministerio de Salud es lo que ya atención integral decíamos en la parte final. Todo lo que tiene que ver la norma técnica de atención integral, eso ustedes lo van a leer, no voy a profundizar porque eso está escrito, fácilmente se coge las diferentes acciones que tienen que hacer para el adolescente, para el joven, y las diferentes normas técnicas que han ido saliendo, que está la norma técnica del MAI-RFC y la otra de atención y también la del primer nivel, la que hemos dicho, el Plan Nacional de Acción, prevención de embarazo, y también el tema de la ley penal, conflicto con la ley penal en cuanto a los adolescentes. La norma técnica de la gestante adolescente, y cuando se habla de la parte del Ministerio de Salud, drogas, sobrepeso, obesidad, que es cada vez mayor, eso no está fuera de control, y las normas. Para todo ello, entonces, en inmunizaciones he hecho extractos también, ya no lo voy a tocar, pero por favor lo leen, cerrando y centrando toda parte donde aparece adolescentes, porque están mezclados en varios sitios. Entonces,
Eso ustedes tómenlo en cuenta porque cuando estén en el serum tienen que saber cuándo hay que aplicar. Por ejemplo, en una persona que tiene VIH, ¿le van a poner polio o vía oral? No, nunca. Las 3 dosis tienen que ser IPV. Y entonces, terminada la parte de inmunizaciones, la actividad física es algo que cruza la inactividad, lo contrario, en todas las enfermedades crónicas. Hay necesidad, estos son los beneficios, para ello, diferentes actividades. Hay sendos, CDC de Atlanta trabaja sobre actividad física en adultos, niños, adultos mayores, algo que ustedes como médicos deben saber prescribir. La actividad física es como un medicamento, cómo debemos iniciarlo, cuándo de calentamiento, cuál es la progresión, cuándo debe detenerse. Prescripción de actividad física, EIM, Exercise is Medicine, es parte de ello. Actividad física, curso internacional de salud pública, donde participamos y donde hemos estado y donde esto también tiene muchas ventajas para poder conocer. Ustedes como médicos sí deberían conocer a profundidad actividad física, exercise y medicina. En la alimentación no abundamos, pero ya lo han visto. Y consideraciones finales, no olvidemos de One Health, los animales, los adolescentes, las diferentes ideas, la continuidad de la vida, los factores de riesgo que son acumulativos. Y si queremos llegar a situaciones de la población que sea sumamente ágil y autónoma, tenemos que hacer todo aquello. Pero no hagamos esto. Estamos yendo al gimnasio, estamos subiendo por la escalera eléctrica. Eso no va. Y si es partido de todos para trabajar por los adolescentes, todos lo hemos demostrado, todos hemos ganado medallas de oro, ahora también más medallas de oro, entonces sí se puede si se quiere. Nunca dejar de lado la ética y la exclusión no es un tema de etiqueta. Nadie es excluido por lo que es, sino por el trato que reciben los demás. Quizás el excluido no existe y solo existimos los excluyentes. Busquemos familia saludable y feliz, las dos cosas. No hay paz si no hay justicia, y no hay justicia si no hay perdón. Felicidad. Lleguemos entonces, ¿cómo lograr familias de adulto mayor más autónomas, más felices en las primeras etapas, en las etapas más jóvenes, en la etapa de adolescencia, en la etapa de niñez y desde la etapa de embarazo? Todo ello para lograr un país más competitivo y tratando de buscar una sociedad cada vez más sana que nos debe estar. Muchas gracias.